Vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 6, del verso 30 al 34. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iba y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola querida familia en la fe. Es un gusto, es una alegría el poder estar con ustedes nuevamente para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Que Dios prepare el terreno, que Dios prepare sus corazones donde va a ser sembrada la semilla de la palabra de Dios y que Él la haga germinar, la haga crecer y así pueda dar muchos frutos. Hoy el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 6, verso 30 al 34, Jesús y sus discípulos se fueron a un lugar solitario para poder descansar, porque la gente lo agobiaba. Pero Jesús se quedó viendo que la gente lo seguía, la gente lo buscaba y que estaban detrás de él, y él sintió compasión de ellos. Porque la gente andaba como ovejas sin pastor. No había quien los guiaba. La gente en el tiempo de Cristo necesitaban un pastor que lo guiara en el camino del Señor. Y lo mismo estamos viviendo nosotros. Lo mismo sucede en el tiempo actual. Lo mismo, hay mucha gente que está como ovejas sin pastor. Ustedes saben cómo es cuando las ovejas no tienen pastor. Ustedes saben qué es lo que hacen esas ovejas. Cada oveja agarra su camino para donde se quiera ir. Y no solamente se van, sino que corren un peligro al irse solas. Se dispersan, hacen lo que quieren. Hay ovejas rebeldes, fíjense bien. Hay muchas ovejas rebeldes. Cuando el pastor trata de cuidarlos, lo que ellos hacen es escaparse, salirse del corral y se extravían. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Eso es lo que se está viviendo, fíjese bien. Y cuando Jesucristo, dice el Evangelio, cuando Jesucristo se dio cuenta de que la gente estaba ahí esperando escuchar la palabra de Dios, no le importó el cansancio, ¿sí? A Jesús no le importó el cansancio, no le importó la fatiga, no le importó cómo estaba, se puso a enseñar al pueblo, se puso a hablarle, se puso a predicar la palabra de Dios. A veces el cansancio le gana a los padres de familia, a las personas adultas, y no enseñan a los demás. Díganme ustedes si eso no es verdad.
Muchas veces papá y mamá que tienen que trabajar, cuando regresan, cuando ellos vuelven de sus trabajos, regresan bien cansados, regresan bien agobiados. ¿Y qué hacen? Ya no están para enseñar, ya no están para compartir con los hijos, ya no están para platicar con los hijos, ya no están para jugar con los hijos. Dígame si eso no es verdad. Y lo mismo está sucediendo dentro de la iglesia. Lo mismo está sucediendo. Ya no quieren enseñar, ya no quieren predicar la sana doctrina. Y es por eso que han aparecido muchos que se autonombran pastores para enseñar otra doctrina. ¿Por qué? Porque los verdaderos pastores que Jesús eligió, que Jesús nombró allá en San Juan capítulo 21 del verso 15 en adelante, ¿sí? Cuando Jesús llama a un pastor, a Pedro, y le encomienda a sus ovejas, a su rebaño, que lo apaciente, que lo cuide. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Es cuidarlas y alimentarlas, llevarlas a buen pasto. O sea, cuidarlas y enseñarles, darles ese alimento espiritual, la palabra de Dios, que muchos ya no quieren hacerlo. Con todo respeto, pero hay sacerdotes que ya no quieren predicar la sana doctrina. Tienen miedo de predicar que Jesús dejó una sola iglesia. Tienen miedo de predicar que el que se emborracha comete un pecado. El que vive en la fornicación está viviendo en pecado. Tienen miedo de predicar. Tienen miedo de hacerse enemigos de los demás. Tienen miedo de predicar que el adulterio es un pecado cuando el hombre está casado y vive con una o con otras dos mujeres más. Tienen miedo. Ya no quieren predicar la sana doctrina. Y eso es lo que pasa. Por eso hay muchas ovejas que se han ido, se están yendo y se seguirán yendo, porque el pastor ya no quiere hacer su trabajo. Viene cansado. Y es por eso que nosotros decimos que los laicos somos más. Es el tiempo de los laicos a evangelizar, a ayudar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, porque ellos tienen mucho trabajo. Y es por eso que hoy nosotros decimos, los laicos somos más y vamos a evangelizar. Necesitamos formarnos, prepararnos para poder cuidar el rebaño del Señor. ¿Cómo lo ven ustedes? A veces el cansancio puede más. A veces por cansancio, el hombre se está divorciando de su esposa, una mujer hermosa que el cansancio ha hecho en él no cumplir su responsabilidad como esposo y como padre de sus hijos. Lo mismo sucede con la esposa. Lo mismo sucede en la iglesia. El catequista ya no quiere predicar. El catequista tiene miedo. Yo conozco muchos predicadores de la palabra que se han quedado. Muchos compañeros de mi comunidad han dejado la tarea, el trabajo que Jesús les ha encomendado. La gente de hoy están como ovejas sin pastor y ustedes y yo estamos cansados, fíjese bien, por el trabajo, cansado, y la gente anda necesitado conocer de Dios. Hay gente que anda necesitado, necesitan conocer, necesitan escuchar, necesitan formarse, preparar, necesitan conocer la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué está pasando con ustedes? Que ni siquiera quieren compartir el evangelio, que ni siquiera quieren invitar a otros, cansados. Ustedes cansados
y yo cansados, ¿qué vamos a hacer? La gente la gente tiene deseo de conocer de Dios. Y ustedes y yo, cansados. ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es tu cansancio? Que ya no quieres hacer oración con tus hijos, ya no quieres enseñarles el Santo Rosario, que ya no quieres leer las Sagradas Escrituras con tus hijos. ¿Cómo van a aprender tus hijos? ¿Cómo ellos se van a enseñar? Los laicos somos más, ¿sí? Y llegó la hora de evangelizar, porque si no lo hacemos, oiga cómo lo dice la palabra de Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras de esos pastores que han abandonado la tarea, la misión a la cual el Señor los ha enviado? Vamos allá en Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel en su capítulo 34, en su verso 1. Oiga, ¿qué dice Dios? A ver si Dios nos va a felicitar. Oiga, dice, se me comunicó esta palabra de Yahvé, hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Habla de parte mía, dice Dios a Ezequiel. Oiga, profetiza. Les dirás a los pastores, esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que somos, oiga, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. Ese es el mensaje que Dios le comunica a Ezequiel para que Ezequiel le predique, fíjese bien. Oiga, ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? ¿Acaso usted que es papá y que es mamá no tiene que preocuparse para enseñar los valores cristianos a sus hijos? ¿Acaso usted no tiene ese compromiso, esa responsabilidad? ¿Acaso el sacerdote, acaso el obispo, acaso el catequista, el predicador no tiene ese compromiso de predicar la palabra? Oiga, ¿acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con la lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. Oiga, se alimentan de leche, se visten con la lana. Aquellos pastores que cobran el diezmo por predicar la palabra a los demás. Oiga, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a los que estaban extraviados. Santiago 5:19. Si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Es lo que dice, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviado, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes las han conducido en bases del terror. ¿Cómo es tu actitud, tu comportamiento dentro de la iglesia? ¿Estás sumando o estás restando? ¿Cuántas personas por tu culpa o por mi culpa se han ido de la iglesia? Nuestro trabajo es, dice, no han reanimado a la oveja agotada. ¿Cuántas ovejas no hay agotadas? Se han quedado. Dice, no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada. No se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado la que estaba herida. ¿Qué será de nosotros el día que el Señor venga por nosotros? Si nosotros no estamos ejerciendo nuestro trabajo, nuestro ministerio. Si ustedes como predicadores
saben cuál es la tarea, cuál es el compromiso. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Nosotros al comprometernos para predicar, nosotros sabemos que el trabajo es de evangelizar. Los matrimonios saben que tienen un compromiso, lo saben, pero ¿por qué no lo están haciendo con su familia, con sus hijos? Eso es lo que dice el Señor. Y oiga cómo lo dice el profeta Jeremías. Vamos al profeta Jeremías en su capítulo 23, en su verso 1, mire. Ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi pradera. Ay, es un lamento. Ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos a descansar. Estaban cansados de predicar el reino de Dios, de curar a los enfermos, de andar haciendo sanaciones. Jesús y sus discípulos estaban bien cansados. ¿Cuál es tu cansancio tuyo? ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es mi cansancio mío? Que no podemos compartir, que no podemos llevar ese mensaje a los demás. Pero usted dirá, es que yo no me he formado, yo no puedo predicar. Está bien, pero usted sabe que compartir el evangelio es evangelizar también. Y ni eso queremos hacer, porque estamos cansados. ¿Cuál es tu cansancio? El trabajo, tenga cuidado. Mateo capítulo 16, verso 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? O si se pierde a sí mismo, ¿cómo podrá recobrarla de nuevo? Busque usted Mateo capítulo 16, verso 26. Andamos preocupados por el trabajo, por todo lo material, por estar el día sábado en las fiestas donde los invitaron, cansados, pero de la palabra de Dios no queremos compartir, no queremos prepararnos. Por eso dice, ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi pradera. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han hecho, en vez de preocuparlas, y las han echado. Perdón, oiga, dice, ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. ¿Los has ayudado? ¿A cuántas ovejas has llevado al redil nuevamente? ¿Cuántas ovejas rebeldes que se han extraviado y las has encontrado y las has devuelto al corral? ¿Cuántas ovejas has llevado? No te preocupas. Oiga, ¿qué dice? Ustedes han dispersado, veces por mi actitud, veces por mi carácter, por el carácter de ustedes, por la actitud de ustedes. Muchas ovejas se han salido del rebaño, se han salido del corral, porque no han sido buenos pastores. Hoy el Señor nos invita a que seamos buenos pastores, a cuidar de ellos, a velar por la que está agobiada, agotada, por la que está herida. ¿Cuántos hermanos no hay enfermos? ¿Los estás visitando como pastor, como cristiano, como seguidor de Cristo? ¿Lo estás haciendo? Los laicos somos más y es hora de evangelizar, es hora de buscar a los enfermos, es hora de ayudar. Por eso el Señor dice, ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas, pero ahora me voy a preocupar de ustedes, porque todo el mal que cometieron, por todo el mal que cometieron, palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países, a donde las haya dispersado, las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá.
El Señor nos invita a que nosotros como pastores nos preocupemos por Él. Mire cómo lo dice San Pedro. Primera de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 1. Oiga cómo lo dice. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño del Señor. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cada cual, usted como matrimonio, ustedes son pastores de sus hijos. Usted como coordinador, usted es pastor de la iglesia. Usted como ministro tiene su cargo de dar a conocer los temas, los sacramentos, cada cual en su lugar. Pero dice, pastoreen, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias. Pobre de aquellos que cobran por predicar la palabra. Dios, el Señor lo ha dicho gratis. Se te ha dado, dadlo gratis. Gratis lo recibieron, lo recibiste, darlo gratis. Por eso dice, no piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. Pero el Señor nos invita a apacentar el rebaño de Dios. Y por eso Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, dice, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. ¿Por qué dice así el Señor? Porque al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. No dijo nada más unas 2 palabras, largamente se puso a enseñarles. Se puso a alimentarles a las ovejas. ¿Y qué les dio de alimento? La palabra de Dios. Ese alimento es lo que nos hace falta a nosotros. Y por eso en Hechos 20:28 dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Pastoree la iglesia del Señor. No dice las iglesias, dice la iglesia, una iglesia. ¿Cuántas iglesias existen hoy? Pero no es la de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una. Por eso dice, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¿Y quiénes son esos lobos? ¿Serán animales? Oiga, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Ay de ustedes, pastores, que descuidan el rebaño. Por eso, cuando la oveja es rebelde, hace lo que quiere hacer, no sabe que corre un peligro al salirse. Oiga, y se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Entonces nos está hablando de la enseñanza, de la doctrina, que enseñarán doctrina falsas. Y por eso muchas ovejas se están yendo por esas doctrinas falsas. Están escuchando a aquellos que se autonombran pastor, pastora, fíjese bien. Enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Usted sabe qué quiere decir eso?
Y es por eso que hoy el Señor nos invita, fíjese bien, nos invita a llevar esa misión, ese ministerio que el Señor nos ha dado, que sigamos llevándole a los demás. Vea cómo lo dice San Marcos, capítulo 6, en su verso 7. Vea cómo lo dice. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, porque el trabajador tiene derecho a su alimento. Y entonces, si el Señor nos ha enviado, y muchas veces nosotros nos sentimos cansados, cansados que ya no queremos ir, cansados por todo lo que queremos tener, pero ¿de qué le sirve el hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve eso? Y es por eso, el Señor nos invita hoy, como envió a sus discípulos, así también nos envía a nosotros cuando elige a los 72 discípulos más. Ahí estamos nosotros. Y oiga cómo lo dice allá en San Mateo capítulo 9. San Mateo 9:35. ¿Por qué el Señor nos envía? Porque dice que la cosecha es abundante. La cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Oiga cómo lo dice San Mateo 9:35. Lo dice de esta manera. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados. ¿Cuántos catequistas, predicadores no están decaídos, desanimados, que ya no quieren seguir la misión a la cual han sido llamados? Oiga, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y es por eso que el Señor hoy viene a decirnos cuál es la tarea del pastor, cuál es la tarea de los matrimonios, de los que tienen sacramentos. Es alimentarlo, llevar el alimento a las ovejas, cuidarlo y ayudar a aquellas que se han salido, aquellas que están heridas, aquellas que están desanimadas, agobiadas, agotadas, aquellas que se han extraviado. Hay que ir a buscar, ese es el trabajo que dice Santiago 5:19. Por eso dice, pero dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hay mucho trabajo. Dígame usted, ¿a cuántos ha convertido en su familia? ¿A cuántos usted ha podido evangelizar en su familia? La cosecha es abundante, hay mucho trabajo. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Pero ¿qué pasa? Ya no queremos hacer oración. El Santo Rosario ya no lo queremos hacer porque estamos cansados. ¿Cuál es tu cansancio? Oiga, ¿qué dice San Mateo 11:28? ¿Cuál es tu cansancio? San Mateo 11:28 lo dice de esta manera: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Oiga, la invitación, vengan a mí. Si están cansados ustedes, si yo estoy cansado, ¿por qué no vamos al Señor? ¿Por qué no le dedicamos un tiempo, un espacio en la familia para hacer oración? ¿Por qué no invitamos a los demás a que nos acompañen para hacer el Santo Rosario? Para poder poner nuestras cargas, nuestro cansancio en las manos del Señor. ¿Por qué nosotros, en lugar de buscar al Señor, buscamos a otras personas
buscamos en muchos lugares cómo nosotros poder aliviarnos de ese cansancio. Mucha gente lo hace eso. Oiga, que dice, vengan a mí los que van cansados. Si usted está cansado, si yo estoy cansado, el Señor dice, vengan a mí. ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es tu cansancio? Que no quieres predicar, que no quieres hablar de las cosas de Dios, que no quieres hacer el rosario con la familia, con los hijos. ¿Cuál es tu cansancio? Ponlo en las manos del Señor. El Señor dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. El Señor no está diciendo que te va a quitar el cansancio, que te va a eliminar tu carga. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que te va a ayudar cómo poder llevar tu carga, cómo poder descansar. El Señor dice cómo lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? No lo queremos hacer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos ante el Señor, nuestras cargas, nuestras dificultades, todas nuestras preocupaciones, vamos a hacer como lo hacían las primeras comunidades. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en su verso 44. Cuando nosotros lo ponemos todo en las manos de Dios y dejamos el cansancio a un lado, entonces vamos a hacer como las primeras comunidades. Hechos capítulo 13, verso 44. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Dígame si no eso es lo que el Evangelio dice en este día. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Es lo que Pablo estaba haciendo. Oiga, dice, el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia. Dígame si no eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. La envidia con todos aquellos que escuchan cuando un predicador empieza a crecer, empieza a compartir de su formación. La formación no es de la noche a la mañana. Lleva un proceso en la vida. ¿Cuántos años? Muchos años. Para que nosotros o para que yo empezara a predicar, no agarré la Biblia y empecé a hablar de las cosas de Dios, ¿no? Nosotros venimos en un proceso muy largo. Y hoy, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Dios, este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Te animamos, te invitamos, nunca es tarde para poder llegar al Señor. Nunca es tarde para poder acercarte al Señor. Te animamos, te invitamos, te apoyamos con la palabra de Dios, con citas bíblicas, capítulo y versículo, cómo nosotros lo podemos hacer. ¿Qué más quieres? Ahí está la invitación del Señor, y por eso dice, los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje, con valentía. Eso es lo que el Señor quiere que hoy lo hagamos. Con coraje, con valentía. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo, dice el Señor. Así lo hacían las primeras comunidades. Y esa es la invitación que hoy el Señor nos deja a cada uno. La invitación que les deja a ustedes, la invitación que me ha dejado a mí.
para poder seguir expandiendo el Evangelio a todas partes. Te invitamos, te animamos a que compartas el video, ¿sí? Y nos sentimos alegres, felices, porque cada día los hermanos que se van uniendo a este proyecto de Dios, a este canal de evangelización, pues juntos vamos a llevar este mensaje, juntos vamos a predicar este mensaje. No tengan miedo de compartirlo. ¿Es para bien o para mal? Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles. La envidia de los judíos. Muchos tienen envidia de que este evangelio se predique, de que esta palabra se extienda. Y es la invitación que hoy el Señor nos deja. A pesar de estar cansado, agobiado de predicar, de sanar a los enfermos, le dice a sus discípulos, vámonos para allá, a un lugar despoblado, a descansar. Pero la gente lo seguía y Jesús se puso a enseñarles largamente porque lo encontró como ovejas sin pastor. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe en este ministerio y que el Señor nos conceda a cada uno de ustedes y mí todo lo que nuestro buen corazón desee. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su negocio. A nuestro hermano Francisco, saludos y que Dios lo acompañe en su trabajo día a día. Que el Señor sea el quien guíe ese volante a donde Él se conduce. Que el Señor nos acompañe y a invitar a muchos a suscribirse. Te invitamos a suscribirte si no estás suscrito. Te invitamos a activar la campanita, a dejarnos un comentario y a darle un me gusta. Si este video te ha gustado, compártelo y déjenos un me gusta. Que Dios los bendiga y nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.